Gracias por estar aquí, a todos nuestros hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la paz que ha llenado a la familia Reyes y a la familia González y a la familia Gamboa y a todas las familias que sufrieron la partida de su ser amado esta semana pasada, pero confiamos en Dios, ¿verdad? Que Él no está perdido, sino que no perdimos un ser amado, sino que simplemente se fue con el Señor y ahí está, y está bien, y un día le veremos con la ayuda de Dios. Bueno, estamos aprendiendo de un tema que le hemos titulado, el tema general, el gozo de servir en el cuerpo de Cristo. Yo espero que la semana pasada que vino nuestro amado Basilio, usted haya captado algo bueno de eso. Al final podemos compartir, pero hoy vamos a hablar específicamente de nuestros valores y creencias. Estamos como haciendo una revisión de nuestra congregación, porque no vale la pena estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y luego nunca ponerlo en práctica. Entonces, como congregación necesitamos saber específicamente qué nosotros creemos, qué son los valores. Los valores son esas cosas que son importantes en la vida. Dicen, por ejemplo, ¿no? Esa persona tiene muy buenos valores, que quiere decir que tiene buenos estándares de las cosas que son importantes. Para nosotros aquí en la iglesia vamos a hablar en esta noche de valores y creencias. Ya empezamos la semana pasada y de hecho hablamos de un primer valor que nosotros consideramos muy alto aquí, y dijimos ¿qué es ese primer valor? ¿Alguien se acuerda? Lo último que tocamos, no la pasada, sino la antepasada, que era, todos digan, la familia. Familia, ¿verdad? Familia, nosotros la consideramos un pilar grande, y no voy a hablar otra vez de eso, pero hablamos en Efesios 5, hasta el 6.4, así que si usted hace una nota ahí y la revisa en su casa, le va a hacer bien. Pero dijimos que nada hay más importante después de Dios que familias unidas y fuertes. Entonces, en la Iglesia Visión Global consideramos súper importante el tener una familia fuerte, que esté sana, que ame al Señor, que esté unida. Y en eso para nosotros es un valor grande. Pero otro de esos valores grandes que en Iglesia Visión Global valoramos es el amor. Todos digan el amor. El amor. Y ahí vamos a leer algunas escrituras. Vamos a empezar en Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el 5 al 13. Efesios 1, 5 al 13, vamos a hablar de el amor. No solamente el amor que tú y yo podemos dar, no solamente el amor que otras personas nos brindan o que nosotros brindamos, pero también el amor que Dios nos da a nosotros y el amor que nosotros le damos a Dios. Entonces es toda una combinación. Vamos a hablar del amor. Efesios 1, del 5 hasta el 13, dice: en amor, fíjese cómo empieza diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ese verso lo que dice es que Dios lo que hizo, lo hizo en amor. No lo hizo porque estaba obligado, no lo hizo porque, pues no me queda otra, no hay a quien más agarrar, entonces agarro a estos que son ya como lo último que pude agarrar. No, Él lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjese qué maravilla, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nosotros entendemos que todo lo que sucede, tenemos, recibimos, es a través del Señor Jesucristo, según, otra vez, el puro afecto de su voluntad. Ahí en una versión amplificada dice, nada más porque Él le dio la gana. Nadie
hizo nada suficiente como para, mira qué buenas obras hace aquel, lo voy a adoptar como hijo, porque ese sí, no, todos éramos en una sola estándar, nadie dábamos la categoría que se requería, pero Dios en su grande misericordia a todos nos adoptó, porque esto sucedió desde antes que nosotros naciéramos. Entonces no habíamos hecho ni bien ni mal, sino que recibimos la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note que nosotros no trabajamos para ser aceptados, sino que Él nos hizo aceptos. Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos llenó de su Espíritu Santo, Él nos llenó de su gracia, Él puso dones, Él puso la fe en nosotros. Entonces todo lo hizo para hacernos aceptos, pero otra vez en el amado, o sea, a través del Señor Jesucristo. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Note que el perdón nos viene no conforme lo fuerte que nosotros lloremos, lo mucho que lamentemos, no, conforme a las riquezas de su gracia. Porque Él es muy rico en misericordia, nosotros recibimos todos el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 8. Que hizo, esas riquezas de su gracia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ese propósito, ahí lo que está hablando es el propósito que Él tenía. ¿Y cuál es ese propósito? En el verso 10, reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya. Todos. Que no haya acá unos que son judíos, otros que son cristianos, otros que son musulmanes. No. El propósito de Dios es, al final, reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí, a eso le vamos tirando. Esa es nuestra meta, porque esa es la meta de Dios, Nosotros no podemos decir, no, pastor, pero es que aquí no se puede en este mundo. Si Dios dijo que se puede, es porque se puede. Tal vez no en nuestra generación, pero Dios lo va a hacer porque Él dijo que sí se podía. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es eso? Todos digan ahora. Ahora. La dispensación del cumplimiento de los tiempos quiere decir los tiempos finales. Y los tiempos finales no es porque estamos en el año 2019. ¿Cuántos se acuerdan del año 2000? El catastrófico, ¿cómo le decíamos? Y2K, el year 2000, ¿verdad? Y ahí anduvimos asustadillos algunos y haciendo acá, y qué tal si se apagan las computadoras, y no se apagó nada, gracias a Dios. Pero ahora llevamos en el 2019. Yo me recuerdo de una película que yo miraba cuando yo estaba chico, niño, que se llamaba 2001, Odisea del Espacio. 2001, pero estábamos como en el 70 y tantos. Entonces todos decíamos, wow, para el 2001, ¿qué va a pasar? Y no pasó nada, o sea, pasó lo que sigue pasando, que la vida sigue su rumbo como Dios la planeó, sea que nos guste o no, pero estamos aquí por Él. Él nos puso aquí, Él nos redimió en Cristo, y nosotros somos los que tenemos que trabajar para que este mundo sea como Dios quiere que sea. Entonces, el propósito, verso 10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No terminé lo que le iba a decir. Los tiempos finales quiere decir que es desde que Cristo resucitó hasta, you name it, dicen en inglés, hasta donde sea. Porque esos son los últimos tiempos, cuando el Hijo reina, cuando el Hijo ha sometido a todo principado y autoridad,
Y en Mateo, el último capítulo, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay nadie más quien reine, quien gobierne, quien domine, sino el Señor Jesucristo y su iglesia con él, o su cuerpo con él. Y ese cuerpo somos nosotros. ¿Se alegra de eso? Amén. Entonces dice, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjese toda esta unión que Dios hace. No solamente que mexicanos, estadounidenses, centroamericanos, suramericanos, seamos uno, europeos y todo, sino que lo que está en la tierra y lo que está en el cielo, todo sea uno solo en Cristo, porque ese es el propósito eterno de Dios. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el verso 13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, enfatiza que la palabra de verdad es el evangelio que nos trajo esa verdad en Cristo, esa revelación en Cristo. Habiéndola oído, nota que dice, fueron ustedes sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos hay aquí que hemos recibido ese evangelio de la salvación? Amén. ¿Y cuántos hay sellados entonces? Si usted recibió ese evangelio, usted es sellado. Y no tenemos que estar diciendo, Señor, baja, desciende, bautízame, lléname. Porque dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Luego en otros versos dice que Dios no da el Espíritu por medida. Luego dice que Él derramó de su Espíritu en nosotros. Entonces es cuestión de entender y no meramente de que me diga, no, mira si gritas más fuerte, si hace acá. No, no. Dios ya nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Diga fuerte, soy sellado. Soy sellado. Y sellado quiere decir que tenemos el sello de Dios. ¿Cuánta gente no se asustaba con el sello de la bestia? Pero a nosotros ni nos preocupa, porque acuérdate que Apocalipsis es un libro simbólico y mucha gente lo tomó por muchos años literal. Y muchas cosas que habla ahí en Apocalipsis, habla de un dragón. Nosotros sabemos que no va a venir un dragón, sino que estaba hablando de metáforas. Igual hablaba del anticristo y de su sello, pero no es que va a venir un anticristo y su sello, son símbolos, y no se pueden tomar literal. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Entonces, estamos hablando de el amor. Por eso leí Efesios 1, 5 al 3. También vamos a leer Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 4. Y vamos a leer el versos 19 al 21. Porque sin duda que el amor es una de estas fuerzas poderosas, porque Dios es amor. Siempre hemos oído Dios no tiene amor porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, el 1 Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí se acaba todo orgullo humano o humanista, todo hombre adámico, que dice, yo me voy a ganar el favor de Dios hasta que Él me ame. Te ganó, ya nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No debemos olvidar eso. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. ¿Será que eso debemos de obedecer? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, pero fíjate que no es en Cristo, hermanos. Ya no hay con que tú te debes sentir obligado a hacer algo. Porque en Cristo somos como esas, mi esposa me daba una ilustración que ella leía y decía que esas hojas, por ejemplo, de un árbol de durazno o de cualquier otro árbol, y están ahí en el árbol y son bellas, tienen vida y no tienen que esforzarse por decir, ay, me voy a esforzar para hacer una hoja muy bella, para estar bien radiante. No, la vida que fluye a través del tallo y de las ramas llega hasta allí y esas hojas permanecen vivas y bellas y hermosas por la vida que reciben. Nosotros recibimos la vida ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros, porque ha sido impartido en nosotros. No lo entendemos, tal vez se nos hace difícil, pero la Biblia lo dice, yo simplemente lo creo. Amén. Y cuando lo crees, se nos va abriendo el entendimiento y lo que parece muy difícil creer, de pronto empiezas a abrir tu entendimiento para poder poner esa tremenda verdad en nosotros, que es Cristo en ustedes, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muy bien, y leemos entonces el último verso de ese valor que es el amor, Juan capítulo 13. Juan 13 y el verso 34 y 35. De esto hablábamos hace unas semanas, cuando le dije que fui a este seminario que me edificó mucho. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo les doy. Y aquí está lo nuevo, que se amen unos a otros, aquí, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ese amor, hermano, lo nuevo, amados, lo nuevo del mandamiento del Señor Jesucristo, amar al prójimo, ya está en un estándar menor de lo que el Señor Jesucristo nos está mandando aquí. Porque amar al prójimo como a ti mismo, como decía el mandamiento en el Antiguo Testamento, debías de amar al prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Testamento, en el estándar que da el Señor Jesucristo, ese estándar queda bajo. Porque el día que yo no me ame a mí, yo voy a decir, así es como yo debo amar al prójimo. Y así hay cónyuges que aman a su esposo o a su esposa porque ni se quieren a sí mismos. Y hasta les dicen, si no me quiero ni yo, ¿cómo te voy a querer a ti? ¿Verdad? Entonces ese estándar ya no sirve ahora porque el Señor Jesucristo subió la regla y entonces dijo, la forma que ustedes deben amar es como yo los he amado. Ese es el ejemplo. Ese es lo que ustedes deben de tirarle. A eso le estás apuntando. A amar como Cristo ama. Y ahí, pues nosotros solamente podemos decir, Señor, con todo mi corazón, yo voy a trabajar obedeciéndote para que mi amor sea así como tú dices. Entonces, concluimos aquí que el amor es a Dios. Número uno, nuestro amor es a Dios, también es a su pueblo, y su pueblo incluye, por supuesto, personas que no están en la iglesia ahora, pero que Dios
ya murió por ellos. Amén. Amén. Puede ser que sean personas que ahora no están asistiendo a una congregación o no tienen el entendimiento de salvación, pero yo siempre me recuerdo que yo estaba ahí, ustedes también. Antes de que alguien nos hablara de Cristo, ya éramos amados de Dios, pero no sabíamos. Y así es como está mucha gente ahora. Por eso a nosotros nos corresponde el alcanzarlos con las buenas nuevas del Evangelio, para que se les abra el entendimiento que ya Cristo lo hizo posible, que ya consumado es, y que todos sus pecados ya fueron perdonados, y que lo que necesitan es recibir ese perdón. ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Y cuando reciben ese perdón, entonces toda esa vida vieja pasada pasa y las cosas vienen a ser nuevas, como yo creo que nos ha sucedido a los que estamos acá. ¿Alguien dirá amén? Amén. Muy bien. Entonces el amor es uno de esos valores fuertes aquí en Visión Global. Otro es la excelencia. Todos digan la excelencia. La excelencia. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Recuerde que mi gran deseo es no traer un estudio que usted diga, wow, qué poderoso estuvo. Mi gran deseo es que usted sea edificado y edificada. Entonces, la excelencia, ¿dónde aplicamos la excelencia? La excelencia se aplica, amados, en todas las cosas que nosotros hacemos, porque nosotros somos hijos de Dios. Ya vimos que Él nos adoptó. Entonces, Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué pudiéramos decir que encierra ese verso? ¿Qué estará encerrado ahí en Colosenses 3:23? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí que hacemos? ¿Qué El servir. cosas? ¿Eh? El servir. El servir, por ejemplo, sí, pero ¿qué más? Hacerlo de buena gana. De buena gana, pero ¿hacer qué? ¿Qué ven en ese verso? ¿Qué ven en ese verso? ¿Qué cosas hacemos que ese verso incluya? Yo creo que incluye todo. Pues incluye todo. Incluye nuestro trato con la familia, con el cónyuge, con los hijos, con la familia extendida. Hay quien dice, ay, yo te quiero mucho, pero a mi suegrita, ay, no me la viento. No, también. Aleluya. Metí un gol, ¿verdad? Todo lo que hagan en el trabajo, cuando manejamos, nada de andar aventando el dedo ni nada. No, porque todo lo que haces es todo lo que haces, incluyendo manejar, trabajar, servir, ayudar, hacer todo lo que hacemos, incluyendo, por supuesto, en la congregación o en el reino de Dios. Dice, todo lo que hagan, número uno, háganlo de corazón. ¿Cómo es de corazón? ¿Se acuerdan de Felipe? Mi esposa se acuerda de Felipe. Pero decía, mira, Felipe era un señor que nos visitaba allá en el otro edificio, cuando estábamos unas cuadras al norte, y que él siempre andaba tomado, pero le gustaba. Yo creo que en un tiempo él había sido creyente, no sé, pero a lo mejor todavía creía, pero a su manera, ¿no? Pues llegaba tomado. Y nosotros lo recibíamos de buena gana, pero la gente, cuando nos despedíamos, tú sabes que saludas a la gente, ¿no? Y la gente pasaba por donde estaba, por cualquier gente, y le decía a cualquiera, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ahí iba. Pero llegaban con Felipe y le decían, Dios le bendiga. Y Felipe los detenía. De corazón, hermano. Y sí tenía mucha razón. Porque no es de compromiso. El Dios te bendiga no debe ser
porque así me dijeron que te debo decir, sino que yo quiero decirte, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Sí me explico lo que Felipe estaba buscando? Y fíjate, y era Felipe, y andaba tomado. Pues ahora Dios que nos dice, háganlo de corazón. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Quiere decir, ponle todo, amada, ponle todo tu ser a eso que estás haciendo, porque dice, lo debes hacer como para el Señor y no para los hombres. Creo que la semana pasada, con el mensaje del apóstol Basilio, se nos reveló algo importante, porque nos enseñaba que todos servimos a Dios, pero al final ese servicio a Dios se resume en servir a mi hermano, a mi hermana, a los que no vienen a la iglesia. Ahí está Dios, allí en toda esa gente, ahí está el Dios que yo sirvo. Si fuera usted, diría como la hermana Elena, un fuerte amén. Sí. Así es, ¿no? Entonces, y como es para Dios, debo de hacerlo así, como para el Señor, no para los hombres. Estamos hablando de la excelencia. También hay otro verso que vamos a ver ahí en Romanos 12, hablando de la excelencia. Romanos 12, versos 11 al 13. Romanos 12, 11 al 13. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primer verso, el 11. Si hay algo, esto es lo que yo, parafraseándolo, esto es lo que yo creo que Pablo quiso decir. Amados, les voy a decir esto: en cualquier cosa que se requiere que se ponga el esfuerzo de ustedes para que hagan algo bien, eso es lo que requiere diligencia, dice, no sean perezosos en eso. Es una palabra fuerte, ¿eh? Porque perezosos para nosotros es ¿quién? Uno que flojo, decimos en México. Centroamérica como que no usa mucho esa palabra, ¿no? ¿Eh? Un poquito peor. Otra peor, dice que duela más. Pero, no, fíjate cómo la usa aquí para hablar de la diligencia. Un perezoso para mí sería alguien que arrastra los pies cuando va a hacer algo. Hermano, vaya, tráigase aquel bote de basura. Y ahí va el pasito duranguense, ¿verdad? Para cuando llega ya. Y requería más diligencia. Pero ese es un ejemplo sencillo, te doy. Pero estamos hablando de todo lo que hacemos, hasta saludar a una persona, amén. Sí, ¿verdad? Saludar a una persona requiere diligencia, porque la sonrisa que tú le des, el gozo que tú le reflejes, esa persona va a entender que Cristo está ahí. Amén. Amén. Estoy hablando ahora de lo mínimo, los mínimos actos que se requiere que hagamos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Ahora descríbame un ferviente en espíritu, a ver si me ayuda. ¿Cómo sería? Ferviente. Ah, pues sí, ve ¿por qué necesitamos hablar esto? Porque, mira, pues tú sabes quién es un ferviente. Un ferviente aficionado de los Texans. ¿Cómo es una persona así? ¿Cómo lo ves tú? Así que grita, ¿no? Cuando meten un touchdown. O se queda ahí todo calladote ahí. No, se alebresta, se llena de euforia. Así es Joel, ¿verdad?
Arely es peor. Ah, y Arely también. También. Somos igual. Y yo también por México, pero cuando nos meten 4 goles, pues ya no, ¿verdad? Porque ya no me pongo muy ferviente. Pero sí entendieron entonces qué es ferviente. Pero ahora describan un ferviente en espíritu. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cómo es una persona ferviente en espíritu? Ayuda a las personas por su naturaleza. Ayuda a las personas por su naturaleza. Muy bien. ¿Alguien más? Súbale una rayita. Está bien. Un apasionado ¿en qué? Apasionado en Cristo, pero apasionado en lo que hace. En todo lo que realiza. Da una clase con ese apasionamiento. Recibe a la gente con apasionamiento. O sea, cuida los carros con apasionamiento. Todo. ¿Sí me estoy explicando, no? Amén. Ya lo estoy apasionando. Da un mensaje con pasión. Eso es ferviente en espíritu. Que no estás... Lo contrario de ferviente en espíritu sería un espíritu ¿cómo? Apagado. Ah, sí, mire, ya lo entendimos. Muy bien. Entonces, en la excelencia, todo lo que hacemos, no se lo olvide, es para Dios. Por eso debemos de hacerlo con excelencia. Ahora, no significa que vamos a hacer todo y que nunca va a fallar nada. Porque yo puedo traerte un mensaje que yo puedo pensar que es el mejor mensaje y a lo mejor no traía mucho, pero fue lo mejor que yo pude hacer. ¿Sí me explico? Habrá muchos así, habrá muchos mensajes así, habrá muchas cosas que hacemos que no salen como yo quisiera que salieran. Pero por lo menos que en tu preparación tú hayas puesto lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso va, amados, para recibir a la gente, dar una clase, ayudar en el sonido, ayudar en los medios, ayudar en lo que sea, estar involucrado en lo que sea, hacerlo con esa excelencia que acá se resume en ese apasionamiento. Vamos vamos con buen tiempo, así que podemos tocar un par más. La oración es otro de estos valores que nosotros tenemos aquí en Visión Global. Ya hablamos de la familia, ya hablamos del amor, ya hablamos de la excelencia. Todo lo que hacemos debe ser con excelencia. Y vamos a hablar ahora de la oración. Vamos a ir a Efesios otra vez. Efesios capítulo 6. Ya el último capítulo de Efesios. Y leamos el verso 18 y 19. Dice, orando en todo tiempo. Antes de avanzar, déjame preguntarle, ¿cómo será que podemos orar en todo tiempo? ¿Cómo será? Mantener una comunicación abierta todo el tiempo con Dios, caminando, trabajando. Comunicación abierta, donde andas caminando, trabajando. ¿Mande? Andas manejando. Entonces aquí, mire, nos revela que la oración es mucho más de aquello que habíamos entendido que era oración. Vénganse a la oración, hermano. Todos entendíamos que a la cosa esa que al frente le decíamos el altar, que ya no existe, y de rodillas ahí, las manos en la cabeza, ojos cerrados. ¿Cuántos se acuerdan de todo eso? Porque así no se habían enseñado. Entonces, ahora, ¿es malo orar así? No, porque esa es una forma de orar, pero no es la forma de orar, es una. Entonces, aquí nos dice que debemos orar, número uno, en todo tiempo. Y para poder orar en todo tiempo tenemos que entender que la oración a Dios es una plática. Todos digan plática. Plática. No se olvide eso. La oración a Dios es una plática, no un formulismo.
no una repetición, no un rezo. Yo me he encontrado gente a través de los años que decimos, hermano, usted ora. No, pero yo no sé orar. ¿Y sabe por qué la gente dice que no sabe orar? Porque dice, yo no sé ningún rezo de esos que la gente que ora hace, porque piensan que cuando oramos nos aprendimos ese rezo. ¿Me explico? Todo lo que dijimos. Y la verdad que la oración no es aprender nada. La oración es espontánea. La oración es que sale del corazón hacia Dios y es una plática con Él. Amén. Amén. Entonces, orando en todo tiempo, y luego dice, con toda oración. Ahí sí, ahora pone otro ingrediente. Primero, orar en todo tiempo. Segundo, con toda oración. Alguien mencióname algunos tipos de oración que usted conozca. ¿Mande? Oración de acción de gracias, Es la que dice, Padre, gracias por toda tu bondad. Apenas nos levantamos y debemos de dar gracias, amén. Amén. Porque sí amanecimos. Porque hay muchos que no amanecen. Y nosotros sí amanecimos y nos podemos levantar y dar gracias a Dios. Entonces, de acción de gracias. ¿Qué otra oración conoce usted? De alabanza. Alabanza. Te alabo, Padre, eres grandísimo. Amén. ¿Qué más? Sanación. ¿Cuál? Para sanidad, oración para sanidad. Intercesión. De interceder. Padre, presento delante de ti a mi familiar, a mi hijo, a mi amado, a esta persona, que tú, Señor, le abra los ojos del entendimiento. No se te olvide que las oraciones deben de hacer conforme a lo que vemos en el patrón de la Biblia, porque debe ser conforme a lo ya realizado, a lo ya consumado. Ya no oramos para que Dios nos bendiga, porque si ya somos bendecidos, entonces oramos para darle gracias por la bendición que tenemos. Amén. ¿Habrá algún otro tipo de oración por ahí? Para salvación. Para salvación, Señor, que se le abran los ojos. Recuerde que lo que la gente necesita es que pueda ver que el Señor Jesucristo sí es real y hizo el sacrificio por nosotros, y que eso nos hace hijos de Dios perdonando todos los pecados. Amén. Entonces, oración para salvación, claro que sí. Muy importante con las clases de niños y de adolescentes y de jóvenes y de adultos también. Es importante que estemos enfatizando en esta oración de salvación, porque nunca sabes cuándo esa persona va a hacer esa oración que de verdad sí va a hacer el cambio en su vida. Hay gente que hace la oración de salvación muchas veces hasta que llega la que se le revela Cristo. Y yo te lo digo por experiencia, porque yo hice esa oración varias veces y no sucedía nada en mí. Nada. Estoy hablando de nada, nada, pero nada. Yo era el mismo, yo no era una nueva criatura. Pero cuando leímos la Biblia y se nos reveló Cristo, luego hicimos la oración y ya fue diferente. Entonces sí, la nueva criatura se manifestó. Muy bien. Entonces dice, sigamos leyendo, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Quiere decir, no te rindas, no dejes de orar, no bajes la guardia, nunca digas, no, ya me cansé, esta persona nunca va a cambiar. No, eso es lo que quiere decir velando en ello con toda perseverancia. Tú tienes que seguir, porque acuérdate, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón, que vamos a correr y a correr y a correr la carrera con paciencia. Amén. Entonces dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y el 19 dice Pablo, y por mí, no se les olvide, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, que quiere decir con valor, con ese ánimo, con esa pasión que hablábamos, el misterio del Evangelio. Entonces, aquí incluye ese verso porque si Pablo pedía que oraran por él, yo también pido que oren por mí. Amén. Porque, amados, a veces parece muy fácil venir y la gente dice, no hombre, le sale bien fácil todos los mensajes. Pero no es tan fácil, especialmente, venir y presentar y venir a hablarlo, eso es fácil, pero el saber qué quiere Dios darnos ese día y que sea entender qué es la voluntad de Dios, eso es lo que necesitamos, la oración de todos para que podamos, cada vez que al abrir la boca, demos a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Qué simplemente quiere decir eso? El misterio del Evangelio es esa tremenda revelación que ya sucedió, que por el sacrificio de Cristo, todo el que cree tiene vida eterna. Amén. Fantástico, maravilloso. Entonces, ese era Efesios, leíamos, y vamos a leer también en Filipenses, también en la oración, Filipenses capítulo 4, un poquito. Yo traigo una pistola nueva aquí. Pero aunque se esconda, sí lo hallamos. Filipenses. En el capítulo 4, versos 6 y 7 nada más. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estén afanosos. ¿Qué significa estar afanosos, amados? Estresado. Preocupados, estresados, sí. Pero acá dice que ¿cuáles son las cosas por las que sí se vale estar afanoso? Nada. No, nada, no hay. No hay una cosa que tú digas, bueno, el Señor dice que no esté afanoso por nada, pero de verdad que esto es diferente, porque esto sí se vale que yo esté afanoso. Pero ahí dice, por nada estén afanosos. En vez de estar afanosos, preocupados, estresados, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y otra vez dice, en toda oración. Toda oración quiere decir que empiezas con la de alabanza en la mañana. Gracias, Señor, te alabo porque eres grande. No le pides, en la oración de alabanza no le pides. La oración de alabanza nada más lo exaltas, amén. Pero luego puede ser la oración de intercesión, la oración de adoración, y entre eso está la oración en que puedes expresarle al Señor tu problema. No es malo. Aquí dice que presentes al Señor todas tus peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero no se te olvide que dice con acción de gracias. Ahora, si yo pido, por ejemplo, vamos a suponer que se me acabó el trabajo. Es algo para estresarme, ¿verdad? Pues porque, imagínate, pero ahí dice que no me estrese por nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Y voy a orar con toda oración. Mira, para mí es importante eso que está ahí escrito, porque entonces me enseña. Fíjate lo que yo hago si no conozco bien la palabra. Cuando se me acaba el trabajo, me acuerdo que decía, por nada estéis afanosos. Entonces digo, a orar. Pero entonces todo lo que hago es, Padre, no tengo trabajo, estoy muy apurado, por favor, ayúdame. En el nombre de Jesús, consígueme un trabajo. Amén. Y entonces te pregunto, ¿y ya oraste? Sí, ya oré. Pero acá dice con toda oración. ¿Sí miran eso? Y con toda oración significa que más que pedir,
tengo que ir por ese proceso de oración, de alabanza, de oración, de intercesión, y en eso le presento mi petición. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Cuántos ven una lucecita ahí? Entonces, eso es importante. Y luego al último dice, todavía con acción de gracias. Viene la oración de acción de gracias. Le pido, ya lo alabé, ya lo adoré, ya intercedí por alguien porque el Espíritu me guió a interceder y le presento mi necesidad. Señor, tú sabes que sí necesito un trabajo. Esto pareciera que me quisiera preocupar, pero yo voy a poner toda mi confianza en ti. Sé que tú me vas a dar un contacto al salir, creo que me vas a guiar a dónde ir. Así que gracias, Señor. Te alabo, te doy gracias porque ya tengo mi trabajo. ¿Qué le parece una oración así? ¿Verdad que es muy diferente a estar llore y llore ahí, chiquereando ahí, Señor, no tengo trabajo? Y luego te hablan y dicen, ¿qué pasó, hermano? No, pero no tengo trabajo. ¿Y ya oraste? Pues sí, ya oré, pues no viene nada. Pero, y la oración, y la acción de gracias. La acción de gracias cree que ya tenemos lo que pedimos. Gracias por su emoción, qué emocionados los veo. La acción de gracias cree que cuando oramos, como no se lo estamos pidiendo al pastor, porque si le pido al pastor a lo mejor no me da nada, pero lo estoy pidiendo a Dios, amén, al Rey del universo, al que todo lo puede. Y cuando pido, doy gracias. Eso es lo que dice ahí. Cuando pidan, den acciones de gracias. Y verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio, amados, en medio de esas crisis que estamos pasando. Yo presenté que se me acaba el trabajo, pero uno de esos problemas es, por ejemplo, problemas con un hijo o una hija. ¿Aló? ¿Cuántos dicen que ahí también, verdad? Es para estirarse los pelos y estresarse, pero es igual, dijo el Señor, si tú no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos, entonces ¿para qué estás? Padre, quítame las canas. Pues no puedes, tú no puedes, es Dios. Entonces, si no puedes preocuparte, lo que quiere decir, si por preocuparte no cambias nada, entonces no te preocupes y ponlo delante de Dios. Amén. Y fíjate una cosa, puede ser que lo que tú estás pidiendo que Dios cambie, no lo cambie, pero puede ser que te cambie a ti. Y al cambiarte a ti, tú ves las cosas de otra manera. Y al cambiarte a ti, tú dices, bueno, a lo mejor yo estaba exagerando un poquito. ¿Cuántos hicieron esa oración? Señor, si no vienes esta noche, yo no sé qué voy a hacer porque tengo muchas deudas. Yo oré varias veces esa oración. Y al día siguiente no vino. Y todavía estoy aquí. Y entonces, Él no hizo lo que yo pedía que hiciera, pero sí me cambió y me dio entendimiento para avanzar en otro rumbo. Bueno, yo voy a parar ahí. Termino con la oración diciendo esto. La oración, creemos en la oración. Creemos que la oración es poderosa, es reveladora, es transformadora y hace la diferencia. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros sí creemos en orar, pero no en orar ritualista, porque todo lo que es de ritual es nada más algo así, ¿cómo se dice? Que no es profundo, aquí en la superficie. Superficial. No, la oración tiene que ser esa plática con Dios, donde quiera que estés, ¿no? Y puede ser yo profunda, pero no, tiene que ser una plática sincera con Dios. Pero sí creemos en orar, creemos que, otra vez, que es poderoso cuando el pueblo de Dios ora, y cuando oramos, Dios nos revela cosas, Dios nos transforma, y la oración, especialmente en tus hijos, en tu familia, en tus seres amados, vas a ver que hace la diferencia. ¿Alguien dirá amén?
Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, hablaré, tengo 2 puntos más en cuanto a los valores y creencias. Vamos a hablar de la lealtad, la fidelidad, vamos a hablar de la mayordomía. Y la próxima semana también vamos a, fíjese cómo voy a decir, vamos a invitarles, porque aquí en el reino de Cristo, hermano, no es cuestión de que alguien me obligue a hacer esto o hacerlo otro. En el reino de Cristo cada uno hacemos porque queremos hacer. Y entonces vamos a invitarles a llenar esta planilla que ya estamos trabajando en ello, donde hay tú vas a llenar diferentes cajitas que están ahí en papel, diferente a cosas que te gustan o que no te gustan hacer. Y lo que buscamos es descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno, dones y talentos, para que digamos, mira, ahí enseña, en esa planilla que llenamos, enseña que yo soy bueno para esto, entonces yo voy a encaminarme más por ese lado. Es una planilla para descubrir nuestros dones espirituales. Así que no se quede la semana que viene, invite a alguien y ya vamos a tener impresos los documentos y todo. Es una planilla que se llena mejor en la computadora, pero como somos un grupo grande y vamos a batallar mucho para hacer la computadora, entonces rápido, estoy seguro que la llenamos en papel y entonces ya después pasamos los datos a la computadora y ya lo tenemos ahí. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu gracia, por cada persona que estamos aquí, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos enseñe de la familia, nos enseñe del amor, de la excelencia, de la oración y de todo lo que hemos hablado en esta noche, Señor, que esté presente en nuestras vidas para que salgamos y pongamos en práctica. También oro por cada persona que mira este mensaje, Señor, bien sea en vivo o en un programa ya después de grabado, para que cualquier necesidad que está ahí, Señor, tu Espíritu Santo abra el entendimiento para que se haga realidad, Señor, eso que está pidiéndote en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. 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 Bueno.